Muy buenas a todos, ya tenemos campeón del mundo Fischer Random o ajedrez 960 y es Hikaru Nakamura. Tremenda esta última partida también, Armagedón, en el que las piezas blancas cuentan con 15 minutos, tienen que ganar sí o sí y las tablas le valen a Nepomniachtchi, llevando las piezas negras, con 13 minutos en el reloj, sin incrementos y 2 minutos menos, pero las tablas le valen. Por lo tanto, quizás a priori yo creo que el jugador de negras tiene algo más de ventaja, ¿no? Ya que ese tiempo de 2 minutos que tiene en el reloj de menos se puede compensar rápidamente y las tablas le siguen valiendo, pero lleva negras por otro lado. Tenemos 4 alfiles en las esquinas, B3 y B6. Y tras E4, E5, cogiendo centro, como vemos, bueno, pues se busca, los alfiles ya están fianchetados o controlando la gran diagonal, se sigue jugando simétricamente y primeras capturas. F por E5, alfil por E5, se empiezan a enfrentar los alfiles y ya la posición es tremenda, ya que Nakamura decide capturar en F5 entregando el alfil de H1, que Nepo gustosamente atrapa o captura, pero a cambio se pierde el alfil en E5. Tras estos movimientos, G por F5, alfil C3, volviendo pues a una posición más tranquila, se están enfrentando las damas, de momento no hay cambios, alfil C6 y caballo E3 con más desarrollo. Y ante esta igualdad, remarcar quizás pues la diferencia de alfiles que no son del mismo color y estos peones aislados que tienen Nepomniachtchi en la posición. De momento ya se está atacando por parte de las piezas blancas, caballo E3, dama H5 activándose, defendiendo y atacando en H2, H4 es posible, pero se opta por jugar dama F2, se activa o se desarrolla la dama y además junto con torre F1, bueno, pues con cierta presión sobre este punto de F5, ¿no? Caballo H6 vuelve a defender y caballo E2 bloqueando el avance del peón e incluso colocando la pieza un poquito más adelante. Tras estas jugadas también mueven pieza las negras, caballo E6, torre F1 como comentábamos y rey B7 siendo lo mejor para las piezas negras, evitando enroques y llevando un rey a esta posición en el que, como vemos, pues las blancas no tienen alfil de casillas blancas y las negras tampoco. Nakamura va a hacer esto un poquito más adelante. Por lo tanto, el rey está muy seguro, tampoco puede haber ataque por parte de los caballos, al menos de momento o directamente. Y esta jugada por parte de Nakamura ahora parece que da un poquito de ventaja a las piezas blancas, es algo desesperada. Quizás una jugada como caballo F4, como comentábamos, con la idea de, bueno, pues incluso cambiar algo de material, ya que se ataca la dama, se ataca el caballo. Y bueno, pues sería interesante. Se juega de E4, pero es verdad que las piezas blancas quieren embarrar la partida. Además, podría amenazarse este movimiento intentando ganar una de las piezas. Se evita de momento jugando caballo G4, pero como vemos pues hay ataque sobre la dama, también sobre el caballo en E3 y doble en H2, y aquí se decide capturar en F5 ganando un primer peón para las blancas y se cambian las damas en esta posición. El tema difícil de ver, pero Nepo, si hace este movimiento dama H6, mantendría una ventaja bastante interesante, ya que por un lado se clava el caballo de E3, se entrega, ya que se deja defender el caballo en G4, pero a cambio y en caso de capturar y siendo el mejor movimiento para las blancas en esta posición, el tema es que torre G8 atrapa a la dama. Se puede jugar caballo F4 para liberar el caballo y así tras torre por G4, caballo por G4 se ataca a la dama y esta escapa bueno, pues jugando dama G5. Por lo tanto habría una ventaja ya importante para las piezas negras. No se juega o no encuentra o no considera Nepo este movimiento, dama por F5, se cambia material, se captura con el caballo, caballo por H2 recuperando ese peón, atacando la torre que no puede venir H1, atacando al caballo y al punto de H7, ya que el alfil controla la casilla de H1 y torre E1 retirándose E1, quedándose en una columna abierta. Son las negras las que tienen control sobre la torre de F8, el caballo se retira a E3, alfil E4, quizás este movimiento pues todavía estaba en el aire tras todos estos cambios de damas que hemos visto en el tablero. El alfil se activa en esta posición y tras estos movimientos, bueno, pues Nakamura sigue empeñado en su empuje y juega incluso D5, caballo G5 retirándose, con cierto control sobre la casilla de F3, la columna F pues está bastante controlada, hay igual en la posición y quizás son las piezas negras las que están teniendo un poquito más de iniciativa, y caballo F4 también pues mejorando un poquito Nakamura sus piezas. Torre B, E8, trayendo la segunda torre
a la actividad, rey b2 para liberar la torre y alfil f3. Tras estos movimientos la partida continúa con d6, bueno, pues entregando quizás un peón, pero a cambio estropeando la estructura de peones, evita cambios Nepomniachtchi y ya tendrá tiempo quizás de capturar este peón, y caballo c4 por parte de las piezas blancas, quizás con alguna idea de saltar a esta posición, a e5, atacar al punto de d7, se ataca al alfil que aunque está defendido, bueno, pues podrían venir cambios. De momento se están abriendo columnas, aunque tras estas jugadas la partida continúa con caballo e4. Se ataca en c3, defendido por el rey, se evitan también que haya cambios de torres en esta posición, caballo e5 como comentábamos, y el tema es que tras estas jugadas primero caballo por c3, rey por c3 y alfil g4. Con este movimiento, bueno, pues el alfil sigue estando atacado, pero el tema es que evita que el caballo pueda entrar en d7, o al menos se defiende ese peón. Caballo por sería repelido, contestado por caballo por g4, por lo tanto se cambian piezas. Nakamura decide activarse, su idea es doblar torres en la columna E, defiende así el peón de g3 y bueno, pues mantiene cierta actividad. Y el tema es que tras estos movimientos, bueno, podríamos pensar por otro lado, en vez de jugar torre 3, este ataque sobre el caballo, ya que el alfil ha dejado de defender la casilla de h1 al retirarse a g4, pero el problema está en este caballo, ¿no? que hay que mantener su defensa, ¿no? Torre 3, y aquí viene quizás el error por parte de las piezas negras, jugándose h5. El tema es que el caballo, pues de alguna manera queda un poquito más encerrado. Aquí se recomendaba alguna jugada como alfil f5, bueno, pues también retirando del ataque del caballo el alfil, posición difícil donde las haya. De momento h5 parece que bueno, es un poquito más floja, y tras estos movimientos se doblan torres, y en caso de ahora jugar torre h1 buscando atrapar el caballo, ya que si caballo f3 pues hay un doble ataque, el tema es que bueno, llegarían a defender las piezas blancas, ¿no? Si caballo por está cayendo la torre, y el tema es que si caballo por alfil, peón por quedando la pieza defendida. Por lo tanto, se juega o se doblan las torres en e1, y aquí Nepomniachtchi toma la opción de entregar la calidad a cambio de dar este doble y traer un poquito más a la partida el caballo. El tema es que hay un movimiento que mantiene ventaja para Nakamura, lo encuentra, y es simplemente quitando la torre a e8. El tema es que si se captura en e1 pues está cayendo la torre de f8, y si torre por e8, bueno, pues mejor para las piezas blancas, ya que queda menos material en el tablero. Por lo que se juega torre f6, con material o con calidad de menos, al menos se ataca en d6, se salva la segunda torre trayéndose a h1, y tras estas jugadas torre por d6, de momento peón de más para las piezas negras a pesar de esa calidad. Tras estas jugadas la partida continúa con torre g8. Como vemos, tras este movimiento hay un doble ataque sobre el peón de h5, pero capturarlo directamente sería perdedor, ya que torre h6 está dando un doble y el caballo pues ha quedado doblado, está cayendo la torre de h1, y el tema es que si juegas torre g8 después y no directamente como pasa en la partida, bueno, pues por ejemplo, este movimiento, pues existe torre por h5, ¿no? Si capturas el alfil te está cayendo la torre en h1, y si capturas la torre se salva el alfil, recapturando la torre de blanca en h5. Por lo tanto, primero Nakamura juega torre g8, y estas jugadas torre d2, evitando ya jugar torre h6, ya que ahora, y si esta jugada ocurre, son las piezas blancas las que ganan rápidamente, no capturando este peón que está defendido en dos ocasiones, sino capturando en g4, peón por, recuperando la pieza, y caería la torre completa, ¿no? Volvemos a la partida, torre d2 es lo que se juega. La idea, bueno, pues activar la torre, posición muy difícil ya para las piezas negras, y tras estos movimientos se juega ahora sí caballo por h5.
Hay igualdad de peones, se mantiene esa calidad, alfil F5 metiendo mucha presión sobre el punto de C2, la torre vuelve más pasiva estando en C1 y torre H2 atacando al caballo. Caballo G7 con ideas de traer el caballo a E8 e incluso caballo D6. De momento el alfil está atacado, no tiene muchas casillas, parece que alfil H7 sería un poquito mejor y si a torre H8 no siendo el mejor movimiento, pues parece que hay igualdad. A C5 las piezas, a C5 con idea de traer el caballo a D4 y meter presión sobre el punto de C2. El tema es que, bueno, pues si se juega este movimiento como caballo E8, caballo D4 y parece que está todo un poquito paralizado, ¿no? En la torre de C1 pues está ahí pendiente de defender su peón de C2, el alfil tampoco se puede mover, controla la casilla, pero bueno, también está atacada la torre de H2 y parece que esta posición sería igualdad. La partida continúa con alfil E4, no con alfil H7, quizás siendo un poquito más buena, y caballo E8 con idea de dar este doble. El tema es que se evita con torre H6, pero torre F8, bueno, por un lado no atacando ya al caballo, ya que si no, ya que la idea de las piezas blancas es traer la torre en F6 y que el caballo pueda llegar finalmente a su destino, que es en D6. Quizás otra idea para las piezas blancas también interesante podría ser torre G7, se clava o se ataca al peón, el rey no puede acercarse y a ver cómo lo defienden las piezas negras, ¿no? Una jugada, por ejemplo, como caballo E5, pues torre E1 y quizás una de las dos piezas está cayendo en la próxima jugada. Opta por esta variante Nakamura, que sigue manteniendo ventaja. Torre F8 y tras D5 defendiendo al alfil, torre F6 buscando cambios y como lo evita Nepomuk así, pues atacando en G3 este movimiento ya es posible, caballo D6 jaque minimizando la posición, rey C7 y tras caballo por E4, además quitando cierta presión sobre el punto de C2, por lo tanto la torre de C1 ya se puede quedar más libre. La partida continúa con D por C4, torre G6 llegando a defender en G3 y torre H2, bueno, pues con ideas de buscar un C5, caballo D4, dar un doble en C2, pero lleva ya varios tiempos. Además las piezas blancas juegan las piezas negras en esta posición juegan torre H2. A un movimiento como E3 hay una variante o hay dos opciones muy bonitas, ¿no? Que no funcionan ninguna de las dos, pero bueno, por verlas rápidamente. Torre 6 atacando en E3 y el tema es que tras torre por G3, torre por E3, bueno, pues el caballo queda clavado y el cambio de material, bueno, pues va a favorecer siempre a las piezas blancas. Y por otro lado, a torre E6, el tema es que se puede dar un primer jaque en G7, el rey viene hacia D6, se centraliza y torre D1 con un nuevo jaque, rey E6, rey E5 no, rey E6, por lo tanto la torre no puede entrar por la columna E, torre G8, pero finalmente le daría tiempo a E2 coronando y encima controlando la casilla de 1, por lo tanto la torre no puede defenderlo, existe torre E8, ahora sí jaque y caería finalmente el peón. Bueno, pues se opta por parte de Nepo con activarse en H2, no ataca más el peón de G3 y tras estas jugadas torre 6 atacando al peón de E4, torre 2 llegando a defenderlo y torre H1 como decíamos ya que el peón de C2 de momento no peligra. Tras estas jugadas la partida continúa con B5, si pensamos en C5 con esta idea de tocar incluso la torre, el tema es que bueno, pues rápidamente se juega torre H7 jaque y las piezas negras pues pierden quizás más rápido, ¿no? Rey de 8, torre G6 y ahí mate en pocas jugadas entregando material, por ejemplo en C2. Por lo que se juega B5 dando escape al rey, ya que bueno, pues tras A3 también controlando quizás la casilla de B4 en algunas líneas, torre 3 con jaque y además el rey, bueno, pues ya está muy seguro en B2. Por lo tanto, Nakamura va sin prisa. Caballo D4, atacando a la torre, primero torre H7 jaque y rey B6 en la posición, torre E7 y rey C5 escapando. Es verdad que, bueno, pues tiene escape
Si por ejemplo se juega torre 2 con la idea de entrar en C2, ya que además el peón pues está clavado, pero las piezas blancas tienen B4 y aquí generarían una red de mate de la cual primero dando un jaque en B7 pues es difícil que el rey negro pudiese escapar, ¿no? Por lo tanto, rey C5 primero, hay otras amenazas, lógicamente. La partida continúa con torre D7, bueno, pues evitando que el rey prácticamente ya no tenga ni movimientos, y a caballo F3, B4 con jaque. Solamente hay dos posibilidades, rey C4, que es lo que se juega en la partida, y rey B6, que nuevamente con esa línea que hemos medio comentado, habría mate pues en dos movimientos, rey A6 siendo única, y finalmente la segunda torre da el mate con el apoyo del peón, ¿no? Rey B6 es inviable, se juega rey C4, pero finalmente tras torre H5 decide abandonar Nepo en esta posición. Y el tema es que Nakamura, bueno, pues había completamente cortado al rey, gracias a este movimiento también de B4, y bueno, pues está dando casi, se haga lo que se haga, mate en C5, ¿no? Con la torre. Es verdad que se puede dar, o se puede cubrir con el caballo, pues simplemente capturas torre por A3 y ahora antes de dar el mate, ya que el rey escapa por B4, bueno, pues le quitas la casilla y a cualquier jugada, incluso rey C3, torre C5 sería mate. Tremendo nuevamente Nakamura, mis felicitaciones, y por mi parte nada más. Hablamos ya para otros vídeos. Un saludo, chao.